Vamos a iniciar con las conferencias de fase B. Para el día de hoy vamos a iniciar con la conferencia de relajación y concentración. Y la idea es que pues todos los viernes veamos conferencias de fase B. Esta conferencia, como les comentaba, la vamos a dividir en dos sesiones. La primera sesión, que es esta, va a ser teórica, y pues en la próxima conferencia vamos a hacer la parte práctica. Ok, entonces vamos a iniciar hablando de todo lo que tiene que ver con la relajación, todo lo que tiene que ver con la concentración, pero antes, por favor, me gustaría que me dijeran si me están escuchando bien, me confirmaran si tienen buena recepción de audio, cómo me escuchan desde allá. Sí, Jefferson, te escuchamos perfectamente. Pues yo sí te escucho perfectamente, no sé la otra compañerita. Y Jefferson, te hago una preguntita como para salir. ¿Qué fase A y fase B? La fase B que usted nos está hablando es más adelantada o qué significa eso? Sí, las fase B, vamos a ver algunas conferencias. Gracias, doña Viviana, también por confirmar. Vamos a ver unas conferencias que son más avanzadas que las de fase A, pero de igual manera, pues digamos que cada conferencia tiene su propia temática, su propia línea, es completamente independiente, y yo intento como explicar de una manera en la que se pueda entender, eh, muy independiente, ¿sí? Entonces como para que de pronto no se vayan a enredar o no se vayan a confundir con las otras conferencias, pero en general sí son conferencias mucho más avanzadas. Vamos a ver conferencias de fase B que pues sí, digamos que lo dejan a uno pensando bastante, cosas bastante amplias y bastante profundas. Entonces, pues interesante que podamos compartir estos espacios. Yo les comentaba la semana pasada, perdón, esta misma semana les comentaba el miércoles, que la idea es que tuviéramos tres espacios. Los lunes vamos a ver conferencias de fase A, los miércoles vamos a ver conferencias de fase A y los viernes vamos a ver conferencias de fase B. Entonces hoy iniciamos con esta primera, que se llama concentración y relajación. Bien, entonces ya habiendo confirmado que tenemos buena recepción de audio, vamos a iniciar. Vamos a explicar primero entonces qué es la concentración y su importancia, y después vamos a pasar a ver lo que es directamente la relajación y su importancia. Entonces, definamos en sí qué es la concentración. Para poder entender el tema de concentración, pues primero hay que entender qué significa la palabra, ¿cierto? Concentración en sí significa centrar la conciencia en la acción. O sea, básicamente lo que nos está mostrando esta palabra es que la conciencia está enfocada en algo. Nuestra conciencia, que es básicamente Dios en nosotros, se enfoca en algo. Y pues la conciencia, lógicamente, nosotros la tenemos en cierto porcentaje. Entonces, ese porcentaje de conciencia, ese porcentaje de Dios en nosotros, logra enfocarse en algo de acuerdo a ese porcentaje que tengamos. Un ejemplo, si una persona por lo menos tiene un 3% de conciencia, pues el enfoque total de la capacidad de concentración que tiene esa persona en la actividad que esté realizando o en lo que esté haciendo va a ser del 3% de conciencia. Pero si una persona, por, digamos que de otra manera, tiene un 5, un 10, un 20, un 50% de conciencia, pues la capacidad que tiene para que eh, Dios mismo obre en cada acción y en cada cosa que haga es mucho mayor, ¿sí? Nosotros inicialmente debemos entender que empezamos con un porcentaje de conciencia, pues lógicamente muy bajo, pero el hecho de que sea bajo no significa que, ¿cómo decirlo? Que sea como insuficiente para iniciar. No, al contrario, si nosotros empezamos con este porcentaje, sea cual sea el que tengamos en este momento, podemos llegar al punto de así sea un 2 un 3 o incluso un 1%, podemos llegar al punto de despertarlo hasta el 100%. ¿De quién depende? Depende de nosotros mismos, en la capacidad en la que nosotros nos dispongamos al trabajo, practiquemos, estudiemos, eliminemos,
hagamos procesos de comprensión, de estudio y de reflexión. Bien, entonces eso es importante. La concentración es básicamente un poder, es el mayor de los poderes que nosotros podemos despertar, porque es aquello que nos va a permitir tener éxito en todo. No solamente lo estamos hablando, digamos que de manera externa, material, porque la mayoría de las veces nosotros nos vivimos enfocando en cosas externas y ese enfoque requiere concentración. Cuando una persona se enfoca en sus estudios universitarios, pues tiene que enfocarse en eso, tiene que eh, definirse en eso, dedicarse a eso para poder sacarlos de una u otra manera. Lo mismo pasa con los negocios, lo mismo pasa con la familia. Entonces, básicamente, a nivel exterior, nosotros vivimos con una atención o con un enfoque de concentración muy dividido. Entonces, si uno se pone a reflexionar en dónde está nuestro enfoque, en dónde está nuestra concentración, pues uno se va a dar cuenta de que la tiene segregada en muchísimas cosas, en demasiadas cosas, pero digamos que más que eso, lo importante es entender que no es solamente que existe, digamos que dediquemos o que nos enfoquemos en la parte externa, sino que lo grave es olvidar que existe un enfoque interno, que nosotros podemos canalizar todo aquello que nosotros hemos dedicado hacia afuera, lo podemos canalizar para poderlo enfocar hacia adentro. Jeffrey, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que como nosotros hemos, digamos que tomado como la decisión de manera mecánica o inconsciente de enfocarnos solamente en la parte externa, pues nos hemos olvidado del mundo interior. Y al olvidarnos del mundo interior, eso ha hecho que nosotros no seamos capaces de autoobservarnos. Y al no ser capaces de autoobservarnos, pues la autoobservación, que es un sentido que al igual que todos los sentidos o todos los órganos, si no se usa, se atrofia, este sentido se ha ido perdiendo y al perderse eso es lo que ha producido el dormimiento de la conciencia. Entonces vamos a observar y a definir en este primer momento que así como existe también una concentración externa, lo primero que también tenemos que tener claro es que existe una interna. No solamente nos podemos enfocar hacia las cosas de afuera, sino que lo más importante es que nosotros logremos enfocarnos hacia las cosas de adentro, de nuestro mundo interno, de nuestra psicología. Si nosotros empezamos a entender esto, empezaremos a aplicar el sentido de la autoobservación de una manera acertada, de una manera con una aplicación más efectiva en nuestro proceso psicológico. Eso no es sencillo. Decirlo, digamos que suena, digamos que fácil, eh, entenderlo quizás desde el punto de vista meramente intelectual, eh, diríamos que somos capaces de hacerlo, pero la verdad que en la práctica y en la experiencia esto requiere de mucho estudio, de mucha profundidad, de mucho trabajo y también pues lógicamente de mucha comprensión. Nosotros vivimos muy distraídos, vivimos muy enfocados en cosas superficiales que realmente no nos conducen a nada. Y una persona pues por medio de esto podrá decir, no, pues Jefferson, yo sí me he enfocado en cosas materiales y las he logrado. Saqué mis estudios universitarios, saqué mi casa, estoy pendiente de mi familia, tengo mi trabajo y me enfoco en él. Y eso pues lógicamente me ha servido. Y sí, de cierta manera, todo lo que uno se concentre y se enfoque logrará sacarlo y llevarlo a cabo. Pero el detalle está es en que todo lo externo es intrascendente, todo lo externo es poco pasajero. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser poco trascendente o poco pasajero, bueno, perdón, al ser intrascendente y al ser pasajero, pues esto al final no termina en nada.
¿Por qué? Porque se pierde. La familia pasa, eh, tarde que temprano todos tendremos que irnos de este mundo, entonces sí o sí el paso por esta vida está más que garantizado. El trabajo es algo que vamos a vivenciarlo durante cierta parte de nuestro tiempo de vida, pero que ya después no seremos capaces de hacerlo. Los estudios llegan y pasan, las cosas físicas, el dinero, las cosas materiales llegan y pasan. Entonces, a pesar de que lógicamente podemos hacer enfoques para poder sacar cosas adelante, y de hecho, pues físicamente es necesario, exteriormente es necesario, pero la verdad es que lo más importante es aquello que es trascendente, que es eterno, que cuando nuestra familia pase, que cuando nuestros negocios pasen, que cuando nuestros estudios pasen, que cuando las cosas materiales pasen, no, nos quede algo real, nos quede algo que trascienda todo este mar de ilusiones en el que estamos. ¿Y eso qué es? Eso es la conciencia, ese es el despertar, eso es por lo que cada persona debemos luchar todos los días. No podemos olvidarnos de eso, olvidarnos de esto y enfocar toda nuestras capacidades, todas nuestras habilidades, toda nuestra concentración, canalizarla hacia lo externo, hacia lo material, es un error muy grave. Y lastimosamente la mayoría de las personas en este momento nos encontramos ahí. Bien, entonces, continuando con esto, pues por eso se dice que la concentración es el poder más grande que una persona ha tenido, o puede, perdón, que una persona tiene y puede llegar a tener, porque con ella se hace absolutamente todo. Es la palanca que nos va a hacer mover el mundo, y no solamente pues el mundo externo como lo hablamos ahora, sino que el más importante, el interior también. ¿Listo? Entonces esto nos va a permitir a nosotros tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos. La concentración se da realmente cuando uno aprende a vivir el instante. Cada vez que una persona está en el pasado o está en el futuro, está desenfocado del presente. Y al estar desenfocado del presente, no puede vivenciarlo con la conciencia, entonces puede llegar a cometer errores. Cuando uno se desenfoca por estar pendiente del pasado, pendiente del futuro, la conciencia se duerme, y al dormirse la conciencia, aquello que entra en actividad es el ego, es el yo. Y el yo lastimosamente nos lleva a nosotros a cometer muchos errores. ¿Por qué es importante entonces que la conciencia sea la que actúe en el instante? Porque la conciencia es el acierto puro. La conciencia es aquello que nunca comete un error. Siendo Dios mismo, la conciencia siendo Dios misma, es aquello que nos va a permitir a nosotros ser lo más precisos posibles en cada acción que nosotros hagamos, evitando incluso cometer algún error para llegar a ganar karma. Entonces nos va a librar a nosotros de todo el dolor y todo el sufrimiento que el ego nos puede causar. Bien, entonces básicamente también podemos decir que la conciencia, al actuar en el instante, al actuar en concentración pura, estaría actuando en un eterno ahora. Y esa es una palabra muy, muy interesante y muy compleja. El eterno instante, el eterno ahora. Lastimosamente nosotros no hemos vivenciado lo que significa vivir en el eterno instante, porque para poderlo vivenciar nosotros tenemos que estar muy, muy concentrados, de momento en momento, instante en instante, estar autoobservándonos, estar pendiente de nuestro mundo interior, pero también del mundo exterior, ubicando la conciencia en ese umbral que es el cuerpo, pendiente de todo lo que sucede en ambos mundos, para poder definir y saber qué hacer en cada momento. Al principio, lógicamente, esto nos va, digamos que nos va a costar mucho trabajo, pero en la medida en la que nosotros vamos poco a poco haciendo los ejercicios de concentración, eliminando los agregados psicológicos y trabajando en los tres factores, que es lo más importante, vamos a ir viendo avances, avances que poco a poco
de gotica en gotica se van a ir volviendo significativos. Y con esos avances vamos a ir viendo que nuestra vida va cambiando y que es la conciencia y el ser los que se empiezan a hacer cargo de nuestra propia vida y nos empiezan a librar a nosotros de muchas cosas. Todo se empieza a organizar, todo se empieza a equilibrar. Bien, entonces, esto es básicamente un proceso de sincronía. No sé si de pronto ustedes han escuchado en algún momento, yo sí lo he llegado a escuchar, que se habla mucho de la sincronía, que entonces uno se paró a las 3:30 de la mañana, 3:30 de la madrugada, y precisamente todos los días se para esa hora como en una sincronía, que va por la calle y ve el 3:30, que va en la tarde y preciso a las 3:30 vio el reloj, o cosas así. Esos son factores externos, pero digamos que tienen una profundidad mayor. La sincronía es el proceso por el cual una persona se puede llegar a concentrar. Cuando una persona se concentra, está en sincronía, llega a sincronizar su mundo interior con el mundo exterior, con el eterno ahora y con lo que se manifiesta en el cosmos. Cuando una persona, y de ahí la importancia que tiene el eterno instante, cuando una persona es capaz de estar concentrada, es capaz de escuchar la voz de su ser, y la voz de su ser, que es el todo, que es el cosmos mismo, que es el universo mismo hablando a través de su conciencia, le permite actuar de forma perfecta, le permite estar en una sincronía, en una armonía inexplicable. Lógicamente, cada quien en su porcentaje de conciencia. No es lo mismo, pues, una persona que está despertando el 3% a otros que tienen el 5%, a otros que tienen el 10%. Todo eso va como por niveles. Pero sea como sea, desde que sea el ser el que se manifieste, desde que sea la conciencia que se manifieste, nosotros estamos en una acción perfecta, en un eterno ahora. Está actuando la conciencia y la conciencia no comete errores. Bien, ahora, ¿cómo se manifiesta esa sincronía? Esa sincronía se manifiesta desde el sol. Y ustedes se preguntarán, Jeffer, ¿qué tiene que ver el sol en todo esto? Pues resulta, compañeras, que nosotros somos un universo en miniatura. Nosotros somos eh, todo condensado en una pequeña unidad. Todo el absoluto, todo el cosmos condensado en una pequeña unidad, en una semilla, con toda la capacidad de ser, que no tenemos ni idea de lo que podemos llegar a ser o hacer. Entonces, dentro de nosotros existen los planetas, dentro de nosotros existen las constelaciones y dentro de nosotros pues existe el mismísimo sol. Todo lo que está afuera está adentro, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Esa es la ley. Y si nosotros entendemos esto, pues vamos a poder entender cómo opera desde adentro, desde nuestro propio universo, el cosmos externo. Dentro de nosotros, ¿qué sería el sol? Pues el sol sería nuestro corazón. El corazón que nosotros tenemos, que es el que da la vida, el que late, el que palpita, el que da el origen del movimiento, del pensamiento, de la emoción, de absolutamente todo en nuestro interior, es el que permite que se dé la sincronía. Cuando actuamos con concentración, actuamos con el corazón. Y el corazón tiene un vínculo con la mente terriblemente amplio. Actualmente hay estudios que demuestran que hay más de 80.000 neuronas en el corazón y que hay una conexión más profunda entre el corazón y el cerebro de lo que realmente sabemos hasta el momento. Incluso se ha llegado, hay estudios que ya proyectan que incluso pueden llegar a ver la misma cantidad de neuronas o incluso más neuronas, más receptores entre ambas partes solamente partiendo del corazón. Entonces es interesante lo poco que sabemos, lo que podemos llegar a estudiar y lo que significa el sol en nosotros, el corazón en nuestro interior. De hecho, básicamente Él es el que dirige la obra. Ahí hay un átomo asentado que es el átomo nous. El átomo nous es el átomo del Padre, es el átomo del arquitecto supremo, es el átomo del ser. Y Él es el que hace la obra
y Él es el que organiza absolutamente todo. Él es el tetrasustentador del mundo, de mundos, pero en este caso en nuestro interior del mundo que es nuestro propio mundo psicológico, o sea, nosotros mismos. Bien, entonces, si nosotros logramos entender que la sincronía se da desde el corazón, que es el mismo sol, y nuestro corazón tiene la capacidad de conectarse con el corazón del cosmos, entonces entendemos que habría un proceso de conexión desde lo interno hacia lo externo y desde lo externo hacia lo interno. Por eso es necesario que se dé el proceso de concentración, porque eso es lo que va a permitir que se dé la sincronía y actuemos en unisono con todo lo que existe, con nuestro Padre que actúa por medio de nuestro porcentaje de conciencia, con el cosmos, con la sagrada ley, que es la que nos va a permitir a nosotros no cometer errores ni llenamos de karma, y con el universo externo. Muchas personas dicen, no, es que yo estoy intentando sincronizarme con el universo, no es que yo estoy intentando sincronizar decretando no sé qué, no es que yo estoy haciendo ejercicios de yo no sé qué más, pero carecemos de comprensión frente a lo que significa este tema. Si entendemos nosotros que el poder más importante que tiene una persona es la concentración y que este poder nos puede llevar a la sincronía perfecta con todo lo que existe, con nuestros centros, con la parte externa, con la parte interna, con nuestro propio padre y nuestra propia madre, pues entenderíamos que digamos que el objetivo más importante en la práctica es llegar a concentrarnos. Y para eso hay que morir. Entenderíamos que entonces el fundamento para que se dé la sincronía perfecta y la comunicación perfecta con todo, el equilibrio perfecto con todo, es la muerte psicológica. Jeffrey, ¿por qué la muerte? Porque aquello que no nos permite a nosotros sincronizarnos son los yoes. Aquello que no nos permite a nosotros entrar en ese nivel, en esa frecuencia de conciencia, es el ego. El ego es como un ruido. El ego es un ruido intenso, como cuando nosotros estamos en un salón y resulta que de pronto necesitamos escuchar a un conferencista, pero en ese salón hay 1000 personas y resulta que esas 1000 personas hablan al mismo tiempo que habla el conferencista y hablan pues con voz fuerte. El resultado de esa experiencia será que nadie logrará escuchar al conferencista ni lo que dice, porque toda esa cantidad de voces hablando al mismo tiempo generan un ruido que impide escuchar la voz de aquel que vinimos a escuchar. Lo mismo pasa en nuestro proceso interno. El conferencista vendría a ser nuestro ser en este ejemplo. Nosotros al escuchar estas 1000 voces hablando estaríamos escuchando a esa cantidad de miles de agregados psicológicos que cada uno quiere hablar, opinar, decir, hacer, contradecir, pelear, una cantidad de cosas, cada una con su propia percepción. Al tener tantos agregados psicológicos hablando al mismo tiempo es imposible escuchar la voz de la conciencia, la voz de Dios. Por eso es que no logramos sincronizarnos con el aquí, con el ahora, con el eterno presente, el eterno instante. Por eso es que se comete el error. Todas esas voces deben ser silenciadas, todas esas voces deben ser eliminadas para que solamente prevalezca la única voz, que es la voz del Padre, que es la voz de la Divina Madre. Bien, entonces, uno tiene que luchar y luchar en el trabajo en los 3 factores, en el trabajo específicamente, profundamente sobre la muerte psicológica, para llegar a lograrlo. La concentración no es algo que vamos a conseguir de la noche a la mañana. La concentración es algo que requiere tiempo, esfuerzo, mucha dedicación. Si en el día por lo menos nosotros hacemos esos esfuerzos para estar concentrados, en la noche vamos a continuar concentrados. Pero si por el contrario en el día nosotros vamos por ahí pensando una cantidad de cosas que no sabemos ni lo que pensamos porque no nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos, tampoco de nuestras emociones, mucho menos de nuestros deseos, pues
lógicamente en la noche, cuando vayamos al descanso, tampoco vamos a ser conscientes de lo que nos pasa en el astral. Muchas personas dicen, Jeffer, es que yo no sueño. No, todas las personas soñamos y muchas veces soñamos más de lo que creemos. Entonces, ¿por qué yo no recuerdo el sueño? No recordamos el sueño porque no tenemos recuerdo de sí. ¿Y qué es el recuerdo de sí? El recuerdo de sí significa estar concentrado, estar en el aquí, estar en el ahora, estar pendiente en todo momento qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy deseando, qué estoy haciendo. Cuando una persona está pendiente de esto, se está autoobservando. Y la autoobservación es vital para que se dé el proceso de la concentración. Sin concentración no hay autoobservación. Sin autoobservación no hay descubrimiento. Sin descubrimiento no puede haber estudio. Yo no puedo estudiar algo que no he descubierto en mí. Y muchos dirán, es que yo no veo nada. Si no vemos nada es porque estamos dormidos. Jeffer, es que yo no veo yoes. Si no vemos yoes es porque nos hace falta profundizar en la muerte. Nos hacen falta estudios, nos hace falta autoobservación. Tenemos que hacer esos esfuerzos para poder lograr esto, para poder nosotros concentrarnos, para poder profundizar en lo que es el estado de vigilia, el recuerdo de sí. Cuando una persona recuerda el objetivo, lo que es el trabajo, que no es solamente enfocarse en lo de afuera, sino que también es estar incluso aún más atento en la parte interna, esa persona empezó un proceso de cambio. Esa persona empezó un proceso en el despertar de la conciencia. Y cuando uno empieza a hacerse consciente de sus pensamientos, de sus emociones, de sus deseos, de sus acciones, entonces va descubriendo la multiplicidad de agregados psicológicos que actúan. Y en ese proceso van a ir apareciendo una cantidad de pistas que la Madre y el Divino Padre le van dejando con el objetivo de que profundice y se vaya quitando muchos yoes de encima. Y hay muchas personas que por medio de estos procesos vuelven y sueñan, vuelven y recuperan ese estado de conciencia interna que muchos de nosotros hemos perdido porque nos la pasamos divagando en la parte exterior. Entonces, cuando nosotros nos concentramos, vivimos atentos, en estado de vigilia, en el recuerdo de sí, aquí en el mundo exterior, pendiente de qué pensamos, sentimos, deseamos y hacemos, pidiendo muerte a cada uno de los agregados que descubrimos, esto en consecuencia va a hacer que nosotros despertemos en los mundos internos y se van a dar cuenta que van a empezar a tener sueños más lúcidos, mensajes más claros, procesos más definidos, más comprendidos, pero eso lo hacemos poco a poco con el trabajo. Bien, si en el día entonces andamos concentrados, pues lógicamente en la noche andaremos concentrados. Si en el día entonces nosotros lo la pasamos divagando, pues en la noche también estaremos divagando en el mundo de los sueños. Ya entendimos entonces que hay dos tipos de concentración, la interior y la exterior, y ambas son muy importantes. No quiere decir que no tengamos responsabilidades físicas, claro que las hay, pero no podemos olvidarnos que lo más importante es aquello que trasciende, y aquello que trasciende está relacionado con la conciencia y está dentro de nosotros, no está fuera. Todo parte de adentro hacia afuera. Si nosotros nos enfocamos en el despertar de nuestra conciencia, lo demás va a venir por añadidura, porque el Padre es el que se va a hacer cargo de todo. Bien, entonces nos encontraremos concentrados cuando seamos capaces de sostener una sola cosa a la vez, un solo pensamiento a la vez. Cuando sostenemos la atención plena en algo, en una sola cosa, podemos llegar incluso a alcanzar la inspiración y un momento después el acierto. La inspiración está relacionada con la Divina Madre. La inspiración es la capacidad de ir una octava superior a la concentración. Y más allá de la inspiración viene el acierto. El acierto es la conexión misma con el ser. Es aquello que prevalece, es aquello que trasciende absolutamente todo.
todo lo que está en este plano, todo lo que tiene que ver con la materia. La concentración, por ende, viene a ser completamente contraria a la distracción. La concentración es la conciencia centrada en la acción. La distracción es la acción del ego. Hay personas, o bueno, digamos que no hay personas, digamos que por lo menos en lo que yo he podido ver y estudiar, me he dado cuenta de que muchas veces nosotros estamos haciendo acciones y creemos que estamos concentrados y resulta que son puras distracciones que son producidas por el ego. Ahí es donde nosotros tenemos que librarnos de muchos de los engaños que son engaños muy grandes que la mente nos ha tendido. Eh, Muchas veces vivimos muy ocupados, entonces uno no está terminando de hacer una cosa cuando ya tiene encima la otra y la otra y la otra y la otra. Y uno dice, no, pues qué productivo he estado o he sido. Y resulta que no. Cuando han pasado 3 4 horas, 5 horas o así sean 20 minutos, 10 minutos, 3 minutos, y yo he perdido mi recuerdo de sí, realmente yo no estoy siendo productivo. Al contrario, he sido un distraído. He sido una persona que ha vagado por el mundo de la mente, por el mundo de la emoción y no se ha dado cuenta de nada de lo que ha sucedido interiormente. Entonces solemos eh, como creer que el estar ocupado es sinónimo de estar concentrado. Y no es así, no es así. Es un concepto que hay que trabajar, que por lo menos yo lo he estado observando. Hay personas que se distraen, les voy a colocar ejemplos que he estado viendo por lo menos en mi proceso, que se distraen haciendo aseo. Y hay un yo aseador. Y ese yo aseador, hasta que no te quita todos los días 3 horas, 4 horas, o así sean 2 horas, no te deja libre. Y el día que tú no haces el aseo, te atormenta y llegas a perder tiempo porque después del yo aseador, de pronto te agarra el yo de las compras y tienes que mirar cuánto tiempo inviertes en tus compras. A veces uno puede perder comprando medio día o hasta incluso todo un día. Y cuando viene el momento de la reflexión en la noche, que es la inducción y la retrospección, y uno se pregunta, venga, ¿qué hice yo en mi día? ¿En qué invertí 7 horas, 6 horas, 4 horas, 5 horas de mi tiempo? No, pues yo estuve haciendo, yo estuve comprando, yo estuve trabajando. Bueno, listo, actividades externas. ¿Y lo interno qué? ¿Qué hice por mi parte interna? Cuando uno descubre que no ha eliminado ningún agregado psicológico y que día tras día la película se repite, todos los días haciendo aseo, todos los días terminando compramos cosas, todos los días terminamos en el trabajo, entonces nos damos cuenta de que tenemos un montón de ocupaciones que realmente a nivel profundo se nos han convertido en distracciones, en grandes distracciones. No solamente el celular se ha convertido en una distracción terrible. Yo he estado observando que actividades cotidianas, cuando uno no tiene la capacidad de estar en el recuerdo de sí, en el estado de vigilia, autoobservándose, se convierten en distracciones potentes que quitan muchísimo tiempo. Y así se nos va pasando minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y de la cuna a la tumba llegaremos sin hacer absolutamente nada si realmente no hacemos un análisis profundo eh, de aquello en lo que nosotros invertimos el tiempo. Porque como les comentaba, eh, hay muchas cosas que hacemos que realmente se nos han convertido en distracciones y que las hemos adoptado como parte de nuestra cotidianidad, pero sin ningún proceso reflexivo profundo y real. Y ahí hay un gran problema que debemos solucionar. Bien, entonces, la distracción en ese sentido suele ser del ego. Si nosotros empezamos a estudiar con conciencia lo que es el proceso de la distracción, por
digamos que por ley de acierto, vamos a terminar entendiendo lo que es la concentración, porque por medio de la distracción, nosotros vamos a llegar a la concentración. Estudiando la distracción, el Padre nos va a ir mostrando poco a poco cómo es que nosotros alcanzamos ese poder tan, digamos que tan definitivo. Con este poder de la concentración uno define cualquier práctica. Uno define la transmutación sexual, la creación de los cuerpos, el desdoblamiento astral, la capacidad de meditar, la capacidad de relajarse. Cualquier cosa que nosotros queramos interna, la definimos con este gran poder. Listo. Aprender nosotros entonces a concentrarnos es algo que debe empezar por cosas pequeñas. Es algo que requiere que nosotros hagamos prácticas y que lógicamente active desde niveles muy simples en la capacidad de la autoobservación. Es importante que nosotros entonces aprendamos cómo empezamos a desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. ¿Por qué? Porque es que ese sentido está atrofiado y está atrofiado en casi todos los seres humanos y es necesario que nosotros despertemos y recuperemos ese sentido si queremos despertar. Jeffer, pero entonces, ¿cómo es que yo hago para poder empezar a autoobservarme y a desarrollar la capacidad de concentración? Como les decía, con cosas muy simples. Yo por lo menos puedo, un ejemplo, eh, empezar a lavar los platos. Y mientras que lavo los platos, mientras que enjuago por lo menos los pocillos, los platos, los enjabono, voy autoobservando en ese momento que estoy pensando, qué estoy sintiendo cuando estoy enjabonando este plato, qué estoy deseando cuando lo estoy jugando, qué estoy pensando cuando me dicen, Jeffer, ayúdeme a lavar los platos, o doña Viviana, ayúdeme a barrer, eh, Sandra, mire, ¿por qué no me hace un favor y acomoda tal cosa acá? En esas cosas tan sencillas como el estar barriendo, el estar acomodando, el estar lavando un plato, el estar haciendo un aseo, una actividad sencilla, nos puede servir a nosotros como terapia, como espacio, con una utilidad grandísima para aprender a autoobservar nuestro mundo interior. Y eso es simple en la acción, pero requiere de un tremendo esfuerzo cognitivo que poco a poco nos va a ir llevando a la concentración. Y esta concentración va a permitir que nosotros descubramos los agregados psicológicos que se nos están manifestando. Y gracias a ese descubrimiento es que nosotros vamos a empezar a hacer estudios para cambiar los patrones de nuestro comportamiento y así y ahí llegar a hacer cambios reales en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de comunicarnos con nuestro Padre. Nosotros en este momento tenemos una muy mala comunicación interna con nuestro ser. Por eso es importante entender y aprender a concentrar la conciencia en la acción. Requiere de práctica. Nosotros vamos primero a concentrarnos por lo menos por un espacio de 2 minutos. Yo voy a estar pendiente de mi mundo interior 2 minuticos, pero después voy a ser capaz de concentrarme 5 minutos. Después voy a ser capaz de concentrarme 10. Y poco a poco pasamos de 2 minuticos o de 1 minuto de concentración a ser capaz de concentrarnos 2 horas, 3 horas, 5 horas, llegar al día que con tanta práctica en el proceso de la autoobservación psicológica podemos llegar a estar concentrados todo el día y por ende toda la noche. Y vamos a salir al astral sin necesidad de hacer ninguna práctica. Llegamos al astral conscientes, porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Bien, entonces, aquí hay una conexión profunda con una enseñanza que nosotros debemos entender y que la dejó el Maestro Jesús. El gran Maestro Jesús, el gran Kabir Jesús el Cristo decía, velar y orar, pero muchas veces nosotros no hemos entendido lo que significa velar y orar. Y está íntimamente relacionado con la conferencia de hoy. ¿Qué es velar? Velar
es estar en estado de vigilia. ¿Qué significa el estado de vigilia? Vigilia viene de vigilante, viene de atento, de estar pendiente. ¿Y de qué debemos estar pendiente? De nuestro mundo interior. Entonces, cuando uno dice velar, está haciendo referencia a la autoobservación psicológica. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy haciendo? Y ahora, el orar, porque es velar, o sea, es estar atento, autoobservándome y orar. ¿Qué significa orar? Orar significa pedirle a la Madre Divina que elimine cada uno de los agregados psicológicos que nosotros vayamos descubriendo. Orar significa recuperar el recuerdo de sí, el estar en todo momento conectados con nuestra conciencia. Y aquí hay una clave muy profunda. El conectarnos con nuestra conciencia significa recordar qué somos realmente, quién somos. Nosotros somos nuestro ser. Nosotros no somos el nombre que nos dieron, no somos lo que estudiamos, no somos el estrato en el que estamos, no somos el trabajo que hacemos, no somos el sexo que tenemos, ni el color de piel, ni la altura, ni la condición social, ni la familia. No somos absolutamente nada de eso. Esos son elementos que se presentan en el mundo externo, que se dan de manera automática, mecánica, pero que realmente no significa lo que es nuestra esencia. Nuestra esencia está mucho, mucho más allá de esto. Es por eso que cuando una persona vela, o sea, o sea, aplica lo que es la autoobservación y ora, o sea, pide muerte para el agregado y se conecta con su divina madre y con su ser, está actuando conforme al recuerdo de sí, está intentando recordar realmente quién es o traer en sí misma lo que realmente es. Y ahí ocurren cosas mágicas. En esos momentos tan especiales en donde una persona es capaz de concentrarse, ocurren cosas mágicas. Llegan mensajes, aparecen comprensiones que no entendíamos, llegan respuestas a preguntas que estaban bloqueadas, se canalizan fuerzas que se desbloquean y fluyen. Hay una cantidad de cosas que no entendemos con base en este principio, que yo de hecho muchas veces he llegado a criticarlo mucho porque he observado que como uno se mueve como instructor y escucha a mucha gente o digamos que ha dictado conferencias o ha dado conferencias a muchas personas, yo como instructor he observado que muchas veces esto de estar en el presente es tomado como un cliché. Todo el mundo, no, vivamos el presente, no, ay, que tan bonito que el presente, que no sé qué, que yo estoy en el presente, pero no entendemos la profundidad de lo que significa estar en el presente, estar concentrado, estar sincronizado, estar en el estado de vigilia, en la autoobservación psicológica. Es algo que es muy profundo, que hay que empezar a entenderlo más allá de la mera concepción intelectual, como lo estamos haciendo ahorita, más allá de esto, con la experiencia, con la conciencia, encarnándolo por medio de la vivencia que tengamos con el proceso de autoobservación y de concentración. Bien, entonces este recuerdo de sí es lo que nos va a permitir a nosotros, esta súplica a la Madre Divina, es lo que nos va a permitir a nosotros eliminar el defecto. Y también nos permite a nosotros pasar a la siguiente parte del proceso que es sumamente importante y es la relajación. Ya hemos hablado un poco de la concentración, ahora pues vamos a definir como, digamos que algunas prácticas que nos pueden ayudar a nosotros a la concentración y pasamos a hablar de la relajación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para llegar a concentrarnos o empezar con este proceso de la concentración? Pues primero, cuando uno se pare de la cama, hay que evitar que el piloto automático, que es el ego, tome posesión de la máquina humana. Y es algo pues que hay que esforzarse por hacerlo porque no, vamos a ser sinceros, no es que sea sencillo. Generalmente cuando una persona se levanta, lo primero que hace es que abre los ojos
y se para como si le fueran echado un baldado de agua fría. Si de pronto se paró 5 minutos tarde, más todavía. Y automáticamente empiezan sus actividades mecánicas. Entonces se va al baño de manera mecánica, uno se ducha de manera mecánica, se viste de manera mecánica. Todo lo hace por rutina, sin estarse autoobservando. Y ahí está lo grave. ¿Qué debe hacer uno para que la concentración aplique desde el principio? Pues en el momento en el que uno abre los ojos, no reaccionar para que el piloto automático no se monte, que es el ego, sino que al contrario bajar la palanca del piloto automático. ¿Y cómo lo hacemos? No reaccionando. Simplemente abrimos nuestros ojos, nos quedamos quieticos en la cama, sin hacer esfuerzos fuertes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recordar lo que soñamos. En ese primer momento es donde se están aplicando muchos de los pasos más importantes para empezar bien el día. Por medio de los sueños nosotros recibimos información muy importante, respuestas, advertencias, cosas que debemos hacer, proyecciones, muchas cosas. Y es algo que no debemos obviar. La parte del sueño, los sueños oníricos, en la medida en la que uno más va trabajando en los tres factores, más importancia empiezan a tener por la conexión que uno puede llegar a tener con esas dimensiones superiores. Esas dimensiones superiores son más reales que esta, porque están más cercanas a la fuente, al ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es hacer algo que se le conoce como la vigilia del sueño. La vigilia del sueño es prácticamente lo que les acabo de explicar. Nosotros no nos vamos a parar mecánicamente de la cama, sino que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a hacer un esfuerzo por recordar lo que acabamos de soñar. Y vamos también a hacer un esfuerzo por recordar como ese sabor o esa sensación que nos ha dejado eso que acabamos de soñar. Ese primer sabor o esa primera sensación tiene que ver con la experiencia directamente, si es buena, si es mala, si no la entendí para nada, ¿cierto? Entonces eso es importante. Muchas veces uno deduce eso por pura intuición. ¿Qué hago con lo que yo me acuerdo, Jeffer? Pues lo vamos a anotar en una libreta de sueños, en una bitácora de sueños. O si de pronto no quieren hacerlo anotado, pueden grabarlas. Hoy en día hay muchas formas en donde tú puedes hablar por medio de celular, aplicaciones, cosas así, y tú grabas tus experiencias y vas llevando un registro de ellas. ¿Por qué son importantes? Porque de pronto puede ser que en el momento no aprendamos a interpretarlas, pero más adelante vamos a hacer estudios de interpretación y vamos a aprender a interpretar nuestras experiencias. Y vamos poco a poco a entender cómo es que el Padre nos habla por medio de los sueños para nosotros tomar acciones acertadas. Bien, entonces eso es importantísimo. Con que nosotros lo hagamos, por lo menos así sean 5 minutos, abramos nuestros ojos y recordemos y registremos. Después si nos paramos normalmente y empezamos a hacer las actividades del día una a una, no digamos alterando, alternando o interviniendo entre ellas ni mezclándolas. Hay que hacer un esfuerzo por hacer actividad por actividad, cosa por cosa, una sola a la vez. Ah, no, Jeffer, es que yo tengo la capacidad de estar lavando la loza, cocinando, haciendo el aseo, todo al mismo tiempo. No, miren, eso es una gran mentira. Eso ustedes mismos los pueden comprobar. Yo incluso, eh, digamos que para llegar a entender este tema del yo multitarea, porque eso es la parte de la multitarea, que es un yo, es un defecto, me tomé como el atrevimiento de ir a hablar directamente hasta con psicólogos especializados y hablábamos del tema y efectivamente ellos me explicaban que en un momento eso se llegó a ver porque era una tendencia en auge, pero que realmente ahorita estaba comprobado que las personas que segmentaban su atención en múltiples actividades hacían lo mismo con su conciencia. Entonces el enfoque, que es la conciencia misma, se divide en porcentajes menores para cada cosa
y eso no permite que la persona tenga el 100% de su capacidad enfocada en una sola cosa. Jeffrey, ¿por qué eso es importante? Porque cuando tú tienes el enfoque total sobre algo, tú puedes observarlo de la mejor manera posible. Cuando tú divides la atención en múltiples actividades, tú pierdes la capacidad de percepción, pierdes la capacidad de concentración. Entonces no puedes observar más allá de lo que estás haciendo. Y nosotros necesitamos ir más allá de lo que hacemos, pensamos, sentimos, deseamos. Necesitamos descubrir en las profundidades mismas los agregados que se esconden. Y para eso necesitamos toda nuestra conciencia en las cosas que hacemos una a la vez, una sola a la vez. Bien, entonces, esto significa que no debemos estar pensando en cosas distintas a las que estamos haciendo. Estoy ahí, estoy haciendo una sola cosa y estoy solamente enfocado en esa cosa. No es que yo esté lavando los platos y esté pensando en qué voy a hacer de comida. No es que yo esté barriendo y por lo menos esté pensando qué voy a hacer en el trabajo. No es que esté comiendo y esté pensando en pagar el recibo el día de mañana. No, porque ya todas esas cositas son agregados psicológicos que nos están distrayendo. Hay que empezar las cosas y terminarlas. Hoy en día es más importante terminar que comenzar. De hecho, los mismos maestros dicen, maldito el hombre que deja las cosas a medias. Nosotros somos muy dados a dejar las cosas a medias. Sé que suena muy fuerte, pero pues ustedes mismos las pueden investigar, que incluso, no sé, no me acuerdo muy bien si es la Biblia o algo así, que lo nombra explícitamente. Ahora, ¿qué pasa con eso? Se nos ha convertido en un hábito empezar cosas y dejarlas a medias y no terminarlas. Entonces, hay que entender que para poder mejorar nuestra capacidad de concentración, tenemos que empezar algo y terminarlo. Muchas veces uno va a hacer una práctica, un ejemplo, a mí me ha pasado, y de pronto tocan la puerta y dejo de hacer la práctica y voy y abro y ahí pierdo media hora, interrumpí la práctica, no la terminé, perdí el tiempo y después tuve que pasar a otra actividad y al final no hice nada. O estoy por lo menos haciendo una meditación o voy a hacer un desdoblamiento y recibí una llamada y solo por cometer el error de contestar me desenfoqué del proceso y perdí la oportunidad de realizarla. Y así nos pasan muchas cosas. Entonces cada quien, en la medida en la que se vaya dando su proceso, tiene que revisar eso. Tendrá que revisar cómo se dispone para poder iniciar cosas y terminarlas, para poder volverse más conciso y más preciso en todo lo que se proponga. Bien, ahora, no podemos interrumpirlas por eso, es importante tener eso claro. No hay que estar recordando cosas que se van a hacer más adelante. No, que más adelante tengo que hacer esto proyectándome hacia el futuro. Lo único que hago es que pierdo el presente, pierdo el ahora. No hay que estar recordando cosas que ya hice. Lo hecho está, listo, avance. Muchas veces uno recuerda cosas que hizo porque las hizo mal y eso lo distrae. O cosas que hizo porque las hizo muy bien y eso lo fascina. Uno vive fascinado con cosas que ya pasaron y ya no deberían de estar, pero el ego las utiliza para distraernos. Y si las hizo muy bien, le infla el ego, le infla el orgullo. Y si las hizo muy mal, lo ataca también por el orgullo, pero por el lado contrario, para que se flagele, para que se lastime, para que se tiranice, para que se ande duro, se autoexija y haga un montón de procesos que también tienen que ver con el orgullo. Entonces ni el pasado ni el futuro, estoy en el presente, estoy en lo que estoy. Muchas veces uno se está bañando y sale del baño con jabón en los oídos porque no estuvo en el presente, estuvo en el pasado, estuvo en el futuro, pero no estuvo ahí. O muchas veces uno está comiendo algo y resulta que venga y la carne, no, es que usted ya se la comió, ¿cómo así que ya me la comí? No me di ni de cuenta, porque no estaba presente. Vamos en la buseta y de pronto se nos pasa la parada, porque no estábamos presentes. Estamos en el trabajo y teníamos algo que hacer y se nos pasó, porque no estábamos en el presente.
Y estas situaciones son más cotidianas de lo que nosotros pensamos. Se presentan más de lo que creemos. Lo que pasa es que no las hemos observado. Y cuando uno las observa, no les dedica como realmente la importancia que deberían de tener. Bien, hay que mantenerse entonces lo más concentrados posibles en todo momento. Si observamos muy cuidadosamente las múltiples actividades que nosotros realmente hacemos en nuestro diario vivir, vamos a darnos cuenta que somos muy mecánicos. Entonces, pues cuando esto pasa, ustedes mismos lo pueden comprobar. Se van a dar cuenta que uno está haciendo algo y está pensando en otra cosa. O está haciendo algo y está deseando hacer otra cosa. O no le gusta lo que está haciendo. O bueno, cantidad de cosas que se presentan así. Cuando uno está haciendo algo y pensando en otra cosa, o sintiendo otra cosa, o deseando otra cosa, ahí hay mecanicidad, ahí hay ego, ahí hay distracción. Bien, lo importante es que nosotros nos hagamos conscientes de todo esto, porque todo esto es lo que hace que el ego se manifieste. ¿Y todo eso a dónde va, Jeffer? Eso va al subconsciente. Cuando nosotros nos cargamos de cosas de las cuales no somos capaces de definir e identificar, nuestro subconsciente se carga. Y hay, digamos, esto es algo que también es interesante estudiarlo. Hay personas que nos cargamos tanto en nuestro subconsciente, en nuestro infraconsciente, que empezamos a hablar solas. Y cuando una persona ya empieza a hablar sola, a manotear sola, que no, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, eso es señal de que nosotros estamos ya psicológicamente sobrecargados. La sobrecarga es tanta que muchos de nosotros terminamos hablando solos cuando dormimos. Hay otros que terminan de sonámbulos. Hay otros que no recuerdan absolutamente nada de nada y van perdiendo su capacidad de memoria, su capacidad de concentración, su capacidad cognitiva. Eso sucede porque el subconsciente está muy cargado de basura, de muchos procesos, como una computadora. Cuando ustedes observan una computadora, la computadora, entre más vacía esté, más rápida es y más precisa es con los procesos, o sea, su capacidad de concentración en los procesos es más rápida. Pero cuando una computadora está llena de archivos y llena de vainas, documentos y cosas, la computadora se vuelve lenta, se traba, no anda, se apaga, los programas estallan. Es un completo caos. Así es con nosotros, sino que todo ese almacenamiento en nosotros se da en el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente. Bien, ahora, cuando nos despertamos, cuando caminemos, cuando vayamos al baño, cuando nos vistamos, cuando nos afeitemos, cuando nos sequemos, cuando nos calcemos, cuando desayunemos, cuando hagamos el aseo, cuando nos estemos lavando los dientes, cuando nos estemos despidiendo, cuando estemos saludando, cuando estemos saliendo a la calle, siempre debemos estar autoobservados. Jeffer, ¿y cómo hacemos esto? Con la práctica de la muerte en marcha. Con cada una de las actividades cotidianas, la muerte en marcha es la mejor herramienta que podemos tener para mantenernos en el aquí y en el ahora. En todo momento, en todo instante, en cada lugar, en cada cosita que nosotros hagamos, la muerte en marcha es indispensable. Bien, ahora pasemos un poquito a hablar de lo importante que es la autoobservación. Cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a descubrir a cada uno de los agregados psicológicos que participan en las acciones, que participan en las emociones, en los deseos, y que nos hacen llevar a nosotros a cometer errores de manera mecánica. Y fuera de eso, lo más grave es que también nos ocasionan tensiones, originan preocupaciones, distraen, impiden la concentración. Todos estos agregados psicológicos generan en nosotros una cantidad de tensiones que nos hacen gastar grandes cantidades de energía. Por eso es que nosotros nos agotamos. Cuando uno empieza a autoobservarse, empieza a concentrarse, empieza a darse cuenta de manera directa de ese caos en el que uno se encuentra. Y uno solamente lo puede, digamos, empezar a solucionar por medio de la muerte psicológica que nos va a llevar a nosotros a la relajación. Todos los yoes generan tensión, todos los yoes gastan energía. Cuando nosotros empezamos a observar esas tensiones, liberamos cantidades de energía, grandes cantidades de energía, y empezamos a relajarnos.
Relajarse es impedir que el ego actúe y es por medio del velar y el orar, con la concentración, con la autoobservación. Eso es como cuando uno tiene un cable y de pronto ese cable es una línea que está recargada. Llega un momento en donde de tantas tensiones la línea llega a quemarse, porque se puede quemar por una alta tensión, porque tiene muchas cosas conectadas, por lo menos hablándolo desde la electricidad. O en el caso de las casas, el taco se dispara, porque la línea tiene una sobrecarga. Y si el taco no se disparara, habría como un corto, un estallido por donde saldría la energía. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros estamos manejando múltiples cantidades de energía de diversos tipos, somos condensadores de energía, pero si nosotros no entendemos la importancia que tiene la concentración, la autoobservación y la muerte en marcha para el proceso de relajación, llega un momento en donde uno se carga tanto inconsciente, subconsciente, infraconscientemente, en donde el mismo cuerpo empieza a somatizar, uno se empieza a enfermar y hay múltiples enfermedades porque hay múltiples variantes de energía. Nosotros no solamente manejamos energías físicas, manejamos también energías emocionales, manejamos también energías mentales, manejamos también energías que tienen que ver con la parte del instinto, manejamos energías corporales. Son múltiples, digamos que, categorías energéticas y todas esas tienen que vivir en una armonía, en un equilibrio. Hay personas que se enferman emocionalmente, que se deprimen, que esas depresiones los llevan a las drogas, al alcoholismo o incluso a quitarse la misma vida. Es porque no se está siendo capaz de canalizar, de liberar, de poder segregar esa acumulación energética que viene como un ataque de miles y miles de agregados psicológicos que están produciendo en él esa tensión. Entonces, básicamente la muerte en marcha, la muerte reflexiva y la muerte en cruz, las meditaciones, ayudan a que toda la muerte de todos estos agregados psicológicos relaje y permita que el organismo, con sus múltiples procesos energéticos, sea capaz de seguir canalizando y redireccionando cada una de estas categorías de energía de manera correcta, equilibrada y eficiente. Por eso es que uno termina hablando solo, porque es que está tensionado, está cargado. Por eso muchos terminamos hablando en las noches dormidos, sonámbulos. Muchos terminamos enfermos emocionalmente, otros terminamos enfermos mentales. Llega uno a la locura. Empieza uno a sufrir de paranoia, de caos, ve cosas donde no las hay. Empieza a volverse muy nervioso, muy ansioso, vive estresado, vive con tres piedras en la mano, siente que todo el mundo le va a hacer daño, empieza a sentir que la vida es injusta, después, bueno, que no merece vivir o que no sé qué o que todo el mundo le debe. Todo esto es tensión y eso es por falta de relajación. Y la falta de relajación es por falta de muerte del agregado psicológico. Y la falta de muerte de agregado psicológico es por falta de autoobservación porque no los estamos observando, no nos damos cuenta. A ver, como para explicarlo por medio de una alegoría sería, un cazador no puede matar o cazar algo que no puede ver. Para uno eliminar una tensión, un problema que tenga en su interior, tiene que ser capaz de ver qué es lo que le está ocasionando el problema. Pero ¿cómo lo vamos a ver si no nos queremos autoobservar? ¿Y cómo nos vamos a autoobservar si no nos sabemos concentrar? ¿Y cómo nos vamos a concentrar si no hemos entendido que la concentración no es solo hacia afuera, no es estar mirando solo la parte externa, sino que hay que dirigirla hacia adentro, a lo que pienso, siento, deseo y hago? Entonces, esta conferencia nos da a nosotros unas claves supremamente básicas para entender cómo es que funciona el proceso. Hombre, obsérvese afuera, pero entienda que también lo más trascendente es que usted
se autoobserve, se concentre, su conciencia se enfoque en su interior, para que eso le permita autoobservarse. La autoobservación va a permitir descubrir a los agregados psicológicos. Al descubrir a los agregados psicológicos, usted va a ser capaz de hacerse consciente de las tensiones que está manejando, ya sean mentales, emocionales, por parte del deseo, por parte volitiva, por parte física. Y el comprender, estudiar, entender estas acciones por medio de la comprensión del agregado psicológico le va a permitir pedirle a la madre muerte para que se logren liberar esas energías estancadas, esas energías que están haciendo daño, las energías egoicas, y de esa manera uno se pueda relajar y recupere la paz, y recupere la tranquilidad, y recupere el equilibrio, y recupere la armonía. De lo contrario es imposible. Las personas podrán prender incienso, podrán ir a misa, podrán hacer una cosa y hacer la otra, pero eso son cosas externas y debemos entender que la problemática es interior, porque el enemigo no está afuera. Un ego no se va a morir porque decretemos algo o porque vayamos a misa o porque prendamos incienso. No, el ego se muere cuando tú lo observas en tu mundo interno, cuando lo observas en tu propia vida. Del resto no muere. Al contrario, se burla de nosotros internamente y está vivito y coleando. La acción se da desde adentro hacia afuera. Si mi vida es un caos, es porque mi mundo interior es un caos. Si yo empiezo a organizar mi vida desde adentro, mi vida exterior se va a organizar, porque la ley de vibración, de lo como uno vibra, eso es lo que atrae. De ahí la importancia de la concentración y la relajación, la liberación de tensiones. Acordémonos que hay energías positivas y energías negativas. Todo lo que produzca tensión, que es por medio del ego, está haciendo una acumulación de energías negativas terriblemente perjudiciales para nosotros. Nos están llevando a nosotros enfermedades impresionantes que cada uno de nosotros, digamos que no hay que ser muy sabio o tener mucho conocimiento para entender de que hoy en día las enfermedades que se están, digamos que, presentando a nivel en la humanidad no han tenido registro, nunca habían sido evidenciadas. Las enfermedades mentales hoy en día están disparadísimas. Las depresiones y las causas emocionales negativas que se están presentando en los jóvenes y en los adultos, el estrés que se está viviendo, eso no ha tenido antecedentes. Hasta este momento nunca se había presentado. Vivimos actualmente en una sociedad que, bajo un esquema de tensión muy profundo producido por el ego, es una sociedad muy enferma. Jeffer, pero es que hoy en día, según lo que dicen todos los estudios, nosotros vivimos más tiempo. Sí, es cierto, vivimos más tiempo, pero más tiempo con enfermedad. Somos una civilización, una raza muy longeva, pero longevos con muchas más enfermedades de las que traían nuestros antepasados. Quizás en, en registros anteriores o generaciones anteriores, las personas vivían menos, pero eran más saludables, eran más capaces, tenían más habilidades, más raciocinio, más capacidad de reflexión. Hoy en día no. Hoy en día tenemos una vida más larga, pero con mayores periodos de enfermedad, menos capacidad cognitiva, mayor aumento en la distracción, o sea, cada vez hay menos capacidad de concentración y mayores enfermedades mentales, físicas con el sedentarismo y emocionales con las depresiones y la falta de gestión. Entonces, es un problema grave, compañeras y compañeros que de pronto después tengamos la oportunidad de que me escuchen, que tenemos que cada uno solucionar. Esto no se soluciona en masas. No hay forma de que uno agarre a toda la humanidad del planeta y diga, venga, que es que los vamos a rescatar. No,
o los vamos a sacar de esta situación. No, esto es algo individual, es un trabajo muy particular, muy personal, que cada quien tiene que realizar por su propia cuenta, es libre de hacerlo, es libre digamos que proponer su propia autodisciplina y su propio trabajo psicológico. Y si lo logramos hacer, bendiciones para nuestro ser, para nuestra Divina Madre. Si no lo logramos hacer, pues debemos entender que el ego poco a poco se va a ir robusteciendo cada vez más y más. El ego es distracción y buscará más distracción. Lo busca por medio de celulares, de pantallas, de ocupaciones, de una cantidad de factores que ya hemos hablado. La conciencia es concentración y buscará más concentración, más muerte psicológica, más autoobservación, más trabajo en los tres factores. Bien, entonces de nosotros depende. ¿Y en qué momento cambia la masa? La masa es la extensión del individuo. Entonces, cuando una persona, perdón Sandrita, te voy a silenciar acá un momento. Cuando una persona cambia, por extensión el individuo, la masa empieza a cambiar. Una persona cambia, esa persona con el ejemplo motiva a otro a que cambie, está otro, y poco a poco esta cantidad de personas que van cambiando van haciendo que una parte de la sociedad también vaya cambiando. Entonces la masa llega un momento a cambiar. Listo, entonces básicamente, básicamente lo más importante es entender lo que es la relajación y la concentración para que nosotros empecemos a hacer un trabajo serio. Y con base en eso, pues ya nosotros empezamos a hacer nuestros propios estudios. Ahora, cuando nosotros nos empezamos a ser conscientes de que cualquier defecto produce tensión en cualquier parte de la máquina humana, debemos necesariamente relajarnos para no agotar esas energías de forma innecesaria. Y esto se hace por medio de la súplica a la Madre Divina. Cuando usted sienta que tiene un estrés que es como si tuviera un mico montado en la nuca, eso es una tensión que se está generando ahí por un yo. Entonces tiene que detenerse así sea 5 minutos y decir, venga, ¿yo por qué estoy estresado? No es simplemente decir, Madre Divina, elimíname este dolor de cuello. Madre Divina, elimíname este estrés. No, hay que entender el por qué. El por qué es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de agarrar al agregado psicológico, de capturarlo, de descubrirlo, de entenderlo. El porqué de las cosas es lo más importante. Ah, no, yo estoy estresado porque estoy con sobrecarga. Ah, no, yo estoy estresado porque me dijeron una mala palabra, entonces esto es rabia. Ah, no, estoy estresado porque no fui capaz de canalizar cierta situación que se me presentó, entonces eso me tiene como ansioso. Y ante esos estudios, Madre Divina, elimíname yo de la rabia, Madre Divina, elimíname yo de la ansiedad, Madre Divina, elimíname yo de la sobrecarga. Y empezamos, ¿por qué me dio rabia? ¿Por qué me dio ansiedad? ¿Por qué me dio sobrecarga? Y un por qué me va llevando al otro, al otro, al otro. Y un agregado psicológico va mostrándome el otro, el otro y el otro. Cuando vayamos a dar cuenta, el proceso de la muerte en marcha, la autoobservación y la concentración van a ser, me van a mostrar a mí el tren de agregados psicológicos que pueden llegar a ser miles que me tenían en esa situación de tensión. Y una vez eliminados, estudiados, descubiertos, comprendidos, esa tensión se va a ir y yo voy a quedar completamente relajado. ¿Qué puede producir entonces tensión? Pueden producir tensión deseos, deseos insatisfechos. Usted a un niño le dice, adicto al juego, le dice que no más juego y le quita el control o le quita el celular y esos niños entran en un proceso de tensión impresionante. Hacen pataletas, gritan, lloran, le pegan a las cosas. Eso es pura tensión. Las emociones, o bueno, cuando a nosotros también nos dicen que no, nos niegan un deseo, no es que no se puede hacer tal cosa, en nosotros se produce una tensión. Las emociones mal canalizadas, las emociones como la rabia producen tensión, como el egoísmo, como la envidia, bueno, todas las emociones actuando negativamente a favor del yo producen tensión. Las canciones psicológicas producen tensión, que yo estoy dándole vueltas y dándole vueltas a algo
y se me convierte en un pensamiento fijo, una canción que repito y repito todo el día, eso quema energía como no tenemos idea. Esas charlas psicológicas internas, esas conversaciones que nunca cesan, desgastan una cantidad de energía impresionante y tienen que parar, tienen que cesar, tienen que morir esos agregados. Uno tiene que preguntarse, venga, ¿yo por qué estoy tarareando esta canción? ¿Yo por qué estoy pensando tanto en esto? ¿Por qué estoy recordando tanto esta conversación? ¿Qué es lo que hay ahí? Saco mis 10, 20 minuticos y hago la reflexión. Bueno, reconstruyo la escena. ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy con este pensamiento fijo? Los estados psicológicos equivocados producen mucha tensión. Que a mí me invitan a una fiesta y resulta que estoy con tres piedras en la mano en plena fiesta. Pues hombre, mejor no vaya. Si va a estar con un estado psicológico equivocado significa sentirse como mosco en leche, estar incómodo o sentir que no pertenece o no está en la manera en la que debiera estar frente a esa situación. Entonces es mejor, si vamos a estar en una fiesta y vamos a estar amargados, mejor no vayamos, pongámonos a reflexionar, porque esas situaciones en estados psicológicos equivocados nos llevan a nosotros a quemar mucha energía, alborotan mucho los agregados y si no tenemos capacidad de concentración y autoobservación para eliminar, van a producir muchas tensiones. De ahí salen muchas peleas de esos estados psicológicos equivocados. Pensamientos, todo agregado psicológico que piensa nos está quemando energía. Preocupaciones por el mañana o por el pasado, por el qué dirán y por el qué pensarán, por el mío, por el más, generan tensiones. Las charlas internas, las canciones psicológicas, el yo pobrecito, el por qué a mí, el yo que se victimiza a toda hora, el yo consentido, genera mucha tensión. Las peleas internas que nosotros tenemos con nosotros mismos, la no aceptación de las cosas, la crítica hacia los demás, generan mucha tensión. Cada vez que nosotros empecemos a descubrir estas tensiones, tenemos que pedirle a nuestra Madre Divina que por favor elimine esos defectos que vamos descubriendo y que están generando tensión en tal o cual parte de nuestro cuerpo. Uno ya empieza a darse cuenta que hay agregados psicológicos que cuando lo tensionan a uno, digamos que le aparece el dolor en el cuello. Hay otros que por lo menos cuando les da como rabia, la tensión se produce en el estómago y siente un quemonazo, como una gastritis. Hay otros que ante un miedo, ante una preocupación, le tiemblan las piernas. Esos son tensiones, energías mal canalizadas, yoes que deben morir y que no los estamos autoobservando. Bien, la Madre Divina va a actuar directamente sobre esos agregados psicológicos y los va a empezar a eliminar. Jeffer, que de pronto yo no sé cómo pedirle a la Madre porque no sé cuál yo es. Madre Divina, asísteme. Cuando ustedes no sepan qué están sintiendo, o no sepan todavía, o no sean capaces de definir qué agregado es, simplemente digan, Madre Divina, asísteme. Madre Divina, asísteme. Madre Divina, asísteme. La Madre sí sabe qué agregado es, mientras que nosotros vamos haciendo esfuerzos por identificar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, entonces, hay otras cosas que también generan muchas tensiones y es por lo menos cuando nosotros hacemos algo que no nos gusta, cuando tenemos miedo a que nos queden mal por algo o a nosotros quedar mal, cuando queremos hacer algo que nos gusta más que lo que estamos haciendo y queremos dejar rápidamente o mal hecho lo que estamos haciendo por irnos a hacer lo que realmente nos gusta hacer. Eh, Cuando lo que vamos a hacer, digamos que nos produce muchas preocupaciones porque hay que hacerlo después. Eso nos genera mucha tensión. Cuando lo que hicimos antes no estamos seguros de que nos haya quedado bien o nos quedó muy bien y produce fascinación. Cuando no sabemos hacer lo que estamos haciendo, eso produce mucha tensión. Cuando nos preocupa algo que sabemos que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Cuando estamos distraídos por algo, que es básicamente
cada vez que actúa un agregado psicológico. Con esto termino. Les agradezco mucho que hayan asistido y abro el espacio para las preguntas que tengan. Si todo quedó claro, pues excelente. Y si no, pues aprovechemos el espacio para que dialoguemos un rato. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? No, pues Jefferson, para mí todo está perfecto. Estuvo muy clara la conferencia hoy. Bueno, muchas gracias, Andrita. Y Viviana, quedó todo muy claro, ¿cierto? Espérame, veo por acá los mensajes. Claro que sí. A todos nos quedan muchas tareas. Listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias, doña Sandra, doña Viviana, por asistir, por escucharme y quedamos entonces atentos para las conferencias de la otra semana. Que tengan una feliz noche, que descansen y que despierten. Igualmente, Jefferson, muchas gracias. Ok, a ustedes, feliz noche.